Bueno, gracias a Dios una vez más podemos estar subiendo uno de los videos, trayendo una palabra de bendición para su vida. Pues usted que se conecta o que nos está viendo, pues le invito a que se quede y que escuche la palabra, escuche esta palabra, este mensaje que puede ser de edificación para su vida. Puede el Señor hablarle a través de esta su palabra, y quién más que Dios sabe lo que necesitamos a diario. Entonces quédese con nosotros y mire este video que le puede importar, puede ser de importancia para su vida. Entonces vamos a orar, vamos a decirle al Señor que sea hablando a nuestras vidas. Amado Dios y Señor glorioso, te doy gracias en esta mañana, en este día tan hermoso, Señor, que tú nos das, que tú nos regalas, Señor. Te pido, Padre, que te glorifiques, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Y que aquellas personas que se conectan y que están viendo este video, Señor, que seas tú hablándole, Señor, que seas tú rearguyendo su mente, su corazón. Sabemos que tu palabra dice que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuanto más, Señor, que ella nos puede dar el consejo sabio para nuestra vida y para todo lo que estemos viviendo en este momento, Señor. Te pido por aquellas personas, Señor, que están conectadas. Padre, habla a sus vidas, Señor, y si alguno de ellos no te conoce o no ha tenido una experiencia contigo, Señor, Padre, solamente te pido que toques su vida, toques su corazón y que le muestres cuánto los amas, Señor. Que le muestres que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz fue por cada uno de nosotros, y porque no quiere que un día aquí a mañana, Señor, aparezcamos en un lugar de tormento, en un lugar en el cual tú viniste a rescatarnos, tú viniste a darnos salvación eterna. Yo te doy gracias, Señor, en este día. Te pido que a través de este mensaje obres en cada persona en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para comenzar, pues quiero dar el título de este mensaje: heridas del alma. Bueno, pues como heridas del alma, pues solamente con el título pues uno ya dice o empieza a pensar, bueno, son heridas profundas, heridas que de pronto he tenido en el transcurso de mi vida, que de pronto otras personas me han hecho heridas. Yo mismo me las he provocado, porque a veces uno mismo se provoca heridas y hace cosas que de pronto después se arrepiente. Entonces, ese es el título de la prédica y pues de este mensaje. Y quiero que usted pues se imagine, como para ilustrarlo, se imagine un momento en que usted de pronto va caminando por la calle y de repente se le mete en su zapato una puntilla, un clavo o una espina en su zapato y le afecta su pie, se le mete en la planta de su pie. ¿Qué siente uno ahí mismo? Pues siente un dolor intenso, pues ya no puede seguir caminando, ya le toca quitarse el zapato y mirar qué pasó. Tal vez a veces la herida sangra, a veces no sangra, eso dependiendo de con qué se haya punzado uno, pero es un ejemplo, una mejor ilustración para hacer cuando se trata de heridas del alma. Entonces uno piensa, o se pone uno a pensar, bueno, ¿qué hace uno? ¿Se quita la puntilla de una o la deja ahí un ratico, va al médico o espera que alguien se la quite? O usted empieza a pensar a ver qué hace en ese momento, porque siente un dolor muy intenso y piensa usted que si se la quita usted mismo, pues le puede doler más. Y si se la quita a otro, pues de pronto no, porque usted no va a estar mirando qué pasó. Pero en todo caso, pues el deseo de uno es porque esa herida o ese dolor se vaya de su vida. Pero eso es lo mismo que pasa con las heridas del alma. Eso es lo mismo que pasa cuando nosotros tal vez tenemos alguna herida en nuestro corazón muy interna, o que nos produjo otra persona. Entonces quiero invitarlo para que usted mismo sienta y se dé cuenta de qué se trata este tema. Entonces quiero ir allí a la palabra que está allí en Efesios 4, versículo 29, dice así en la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes veninos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Bueno, esta palabra nos dice aquí el Espíritu Santo a través de
Pablo que tenemos que estar vigilando nuestra vida continuamente, de no contristar al Espíritu Santo. Y a veces vemos que en la vida, en el diario vivir, pues a veces vienen esos sentimientos. Somos hombres que tenemos sentimiento y continuamente vivimos pues cambiando de carácter, cambiando de ese temperamento que tenemos a veces nosotros. Y aquí nos dice que se quite de nosotros toda palabra corrompida, ¿cierto? Toda palabra debe ser necesaria para la edificación de las personas que nos escuchan. Y a veces nos dejamos llevar debido pues a la vida que llevamos y a ese mundo que vivimos en presión, que vivimos constantemente en preocupaciones y a veces por no alcanzar cosas, como dice Santiago, ¿cierto? De dónde vienen los pleitos y todas estas cosas que vienen a nuestra vida a diario, pues porque hay luchas internas, hay luchas en nuestro corazón que queremos de pronto alcanzar muchas cosas y no las podemos alcanzar. Entonces a veces la tomamos con la persona que de pronto vive con nosotros o los que están alrededor de nosotros y vivimos así como nos dice el Espíritu Santo, que lo contristamos porque vivimos en amargura, en gritería, en ira, en enojo, ¿cierto? Y empezamos a maldecir, empezamos a tener malicia y todas estas cosas hacen que en nosotros empiecen a haber heridas y también herimos a otros, otros nos hieren a nosotros y esa es la vida que continuamente a veces llevamos y algunas personas pues no toman la vida como viene, sino se preocupan y viven angustiados, puede ser económicamente, puede ser sentimentalmente y son muchas las cuestiones o las situaciones que se presentan en este mundo debido a que estamos viviendo en un mundo de pecado, en un mundo donde pues todo el mundo vive prácticamente uno contra el otro y parece que fuéramos perros y gatos viviendo en un mismo cuarto, en un mismo sitio. Entonces aquí es donde empezamos a ver por qué es que vienen las heridas del alma, por qué es que vienen todas estas cuestiones que hacen que nosotros nos comportemos de esta manera y porque más que todo no existe la paz de Dios. Y si tenemos contristado al Espíritu es porque estamos prácticamente vacíos espiritualmente, no hemos buscado al Señor, no hemos leído su palabra, no estamos continuamente conectándonos con Dios, que es el único que nos puede dar la fuerza, que es el único que nos puede dar ese deseo de hacer las cosas bien, de hacer las cosas para agradarle a Él. Y entonces contristamos el Espíritu, y si el Espíritu está apagado en mí, pues yo no puedo dar más fruto que la misma carne es la que va a tomar el control de mi vida. Y entonces esto es lo que prácticamente nos empieza a decir Pablo, de que se quite todo eso porque debido a que está contristado el Espíritu, debido a que le damos rienda suelta a nuestra carne, y ahí es donde vienen las heridas, pero son heridas que van más allá, son heridas que van al alma. A veces ofendemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a las personas que nos rodean y no nos damos cuenta. Y esas son heridas que van quedando poco a poco por no perdonar, por no tomar las cosas con calma, por no ser sabios, como nos dice la palabra, sabios y entendidos. Porque acordémonos de que el fruto del Espíritu precisamente son esos, es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, bondad. Este es el fruto del Espíritu. Entonces, si nosotros vivimos continuamente pegaditos a Dios, relacionados con Dios, vivimos en la paz de Dios, pues vamos a tener ese amor, gozo y paz. Y si tenemos ese amor, vamos a tener gozo y vamos a tener paz. Entonces, todos sufrimos heridas emocionales en algún momento, porque debido a que este mundo es caído, este mundo en que vivimos es un mundo de pecado, que yo no puedo controlar el pecado del mundo, de las personas que me rodean, yo no puedo controlar sus sentimientos, sus emociones, no las puedo controlar, no puedo tener el control de todo, pero Dios sí, Dios puede tener el control de mi vida. Entonces eso es lo que necesitamos entregarle. Entonces, siempre necesitamos una sanidad interior, una sanidad espiritual, para que se vaya toda esa amargura, toda esa ira, toda esa gritería, pues necesitamos que estemos a cuentas con Dios. Allí en Primera de Juan, voy a ir a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, es lo que dice, 1:9 dice acá: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Entonces acá nos está diciendo el apóstol Juan de que no podemos decir que nosotros no pecamos, no podemos decir que nosotros somos los santos del paseo, los que no hacemos cosas malas, o los que no aborrecemos, o los que de pronto no engañamos, o de pronto porque vivimos engañados diciendo, no, yo no soy el que tengo la culpa la tiene el otro. Y empezamos a buscar culpables, y allí es donde empezamos a ver que realmente la luz no está en nosotros, que hay algo en nosotros, que está sucediendo algo en nosotros, que hemos dejado que ese pecado tome rienda. Y entonces, debido a que dejamos que el pecado tome rienda en nosotros, pues vamos a sufrir y vamos a hacer sufrir a las demás personas que nos rodean. Entonces, ¿qué debemos hacer o cómo podemos evitar todas esas cosas? Pues estar relacionados siempre con Dios. Entonces, si no sanamos esas heridas que hay en nuestra alma, si no nos sacamos como explicaba con la puntilla o con el punzón que de pronto se nos ha prendido o se nos ha metido en el pie, si no lo sacamos, pues vamos a seguir cojeando, vamos a seguir en nuestra vida andando con ese dolor ahí. Acordémonos de que cuando vienen las heridas, y las heridas necesitan un tiempo para que sanen, un tiempo para que cicatricen y un tiempo ya para que normalmente o casi siempre, pues uno ya olvida lo que pasó, ¿cierto? Y a veces la cicatriz hasta sana muy bien, que ni siquiera ya queda cicatriz ni la ve uno. Pero cuando son cicatrices en el alma, cuando son cosas del alma, pues si uno no saca esas cosas, si uno no confiesa esas cosas, si uno no perdona a otros que han cometido de pronto errores con nosotros, pues esas heridas van a irse acumulando ahí, van a ser muchas heridas, de pronto se va como una bola de nieve, se empieza a ampliar esas heridas, van a haber muchas heridas que van a ver que poco a poco van a estar destruyendo nuestra vida. Porque si usted se ha fijado cuando usted tiene una herida interna en su estómago o en alguno de sus órganos, usted no puede vivir bien, usted va a vivir a toda hora mal, le va a doler su estómago, le va a doler, bueno, la parte que tenga afectada siempre va a estar mal, porque si no le haya una solución, si no hay una medicina para que se cicatrice o para que se sane esa parte, pues vamos a estar siempre mal en la vida, vamos a estar cogiendo. Entonces, tenemos que sanar esas heridas y suprimirlas. ¿Y cómo se sanan las heridas y se suprimen? Pues esa es una carga que vamos a llevar nosotros y tenemos que desprendernos de esa carga. Entonces simplemente es pues hallar cuál es el síntoma, hallar cuál verdaderamente fue, cómo entró esa herida, cómo se hizo esa herida en mi corazón. Y de pronto si ha sido causa de no haber perdonado, o de pronto no perdono, no quiero perdonar, pues casi siempre es eso. Acordemos de que el Señor dijo, si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, yo tampoco perdonaré las nuestras. Entonces vamos a llevar una carga porque todavía no hemos recibido el perdón de Dios en cuanto a esa herida, de pronto, esa situación que se esté presentando en mi vida. Si no hay una solución, vamos a empezar a llevar una carga. Si alguien me hizo daño, yo no lo he perdonado y llevo de pronto muchos años llevando esa carga, pues esa herida empieza a afectar mi vida y empieza psicológicamente a cambiar mi carácter, y cada vez que yo vea a una persona, una situación igual, pues me voy a acordar de eso y me voy a amargar, y va a haber ira, va a haber gritería, va a haber muchas cosas y no voy a poder vivir libremente, no voy a vivir conforme Dios quiere, que seamos libres, que seamos desprendidos de todas las cosas de este mundo. Entonces, cuando dice que, bueno, algunas heridas son suaves, o de pronto usted se cortó un dedito, pues esa herida sanó rápido y bueno, se fue. Pero hay heridas muy profundas, hay heridas que quedan, que duelen mucho y que necesitan ya de una intervención de alguien, de una persona especialista, para que me cosa el dedo, o para que de pronto me quite esa herida que de pronto hay en mi pie, para que tome de pronto, me toca tomar medicina, ¿cierto? Me toca hacer muchas cosas, pero bregar a sacar ese dolor, de pronto pus que me produjo. Y a medida que pasa el tiempo, si dejamos que esa herida vaya ahí, pues empieza a generar infección. Y la infección que genera pus, y empieza a salir pus, y se me empieza de pronto esa parte afectada a podrir, ya empezamos a ver sangre esa casi negra, morada, porque ya hay una afectación en cuanto a las células, en cuanto a todo esto, que la medicina de pronto muchas veces nos lo ha explicado.
Y entonces cuando se trata del alma, si esa herida es muy profunda, si esa herida viene durante muchos años, pues va a afectar mi vida, me voy a enfermar. Y de hecho hay muchas personas por no perdonar que tienen esa herida en su corazón, por no perdonar, por no desprenderse de eso, porque se acuerdan como si fuera hoy de aquellas cosas que le hicieron, de aquella manera como lo trataron, o de pronto sufrió un rechazo de pequeño, de niño, de tantas cosas que vienen las heridas en el alma, pero si las dejamos que avancen y avancen, van a afectar nuestra vida, nuestra salud y hasta nos pueden llevar hasta la muerte. Entonces, de eso produce sufrimiento. Entonces, no estar dispuesto a perdonar las ofensas, pues, ¿qué puede hacer? Pues nos puede llevar también a una condena eterna. Tal vez hay muchas personas que ahora están conectadas y están escuchando este mensaje y tal vez nunca han conocido al Señor, nunca han conocido el perdón de Dios, tal vez nunca le han pedido perdón a Dios. Entonces usted se encuentra en una deuda debido a su pecado con Dios. Usted tiene que pedirle perdón a Dios porque el principal que usted ha ofendido es al mismo Dios, al mismo Señor soberano. Entonces, todas estas heridas del alma, y más si son con Dios, necesitamos restaurarlas. Por eso fue que el Señor nos dio un medio, una manera de acudir a Él, a través de la oración, a través de pedirle perdón a Él principalmente. Y cuando ya empezamos a adquirir ese perdón de Dios, pues ya nos sentimos en esa capacidad de perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. Y como ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, pues ya podemos empezar a sentir amor por las otras personas. Porque cuando usted tiene una herida en el alma, usted no ama a nadie, usted empieza a odiar a todo el mundo, usted empieza a ver que todos son malos menos usted, porque el pecado mismo o esa herida que lleva en su corazón no lo deja ver realmente lo que usted es. Voy a ir a Salmo 34, en el versículo 18 y 19, 34, 18 y 19 dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, vea tan bonito que dice este salmo, ¿cierto? Que aquí nos habla de una protección divina, nos habla de que muchas son las aflicciones del justo. Acordémonos de que el Señor mismo, Jesucristo, le dijo a sus apóstoles, les dijo: en el mundo tendréis aflicción. Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en el mundo vamos a tener aflicción porque estamos viviendo dentro de un mundo de pecado. Estamos viviendo en un mundo que siempre va a la destrucción, que siempre nos lleva al odio, al desamor, ¿cierto? Al no perdón. Siempre nos lleva a señalar, a destruir. Acordemos de que dice en la palabra que el enemigo, el ladrón, vino para hurtar, matar y destruir. Y ese ladrón pues es el mismo Satanás que vino a hacer de las suyas en este mundo, en esta tierra. Pero el Señor nos da, y gracias a Él, dice que está cercano a los quebrantados de corazón. Entonces, si tú te quebrantas delante de la presencia de Dios, si tú verdaderamente confiesas ese pecado, quieres salir, quieres sacar esa herida que durante muchos años la has llevado, pues el Señor está con sus manos abiertas, esperándote, diciéndote: aquí estoy yo estoy cerca de ti y quiero, ¿cierto?, que quebrantes tu corazón, quiero que te humilles ante mi presencia, yo te voy a traer paz, yo te voy a traer medicina, refrigerio a tu vida, ¿cierto? Dice acá: muchas son las aflicciones del justo, es que son muchas, las que a diario vivimos, porque estamos relacionándonos con muchas personas a diario, y muchas personas, y entre esas puede ser nuestra misma familia a veces, ¿cierto? Recordemos de que los que más iban en contra de lo que Jesucristo hacía era su misma familia. Ellos se burlaban de él, sus hermanos, todas estas personas, hasta las mismas personas que lo rodeaban no creían en él. Entonces, eso es lo que nos enseña la Biblia, que el Señor es el único que nos puede librar, que nos puede traer medicina a nuestra vida, Señor, y puede sanar las heridas. Debemos dejar de alimentar nuestra mente, tengo acá, ¿cierto?, con la ofensa o con lo que nos hicieron. Yo siempre he dicho que perdonar es recordar, ¿cierto? Recordar ese momento, esa situación que vivimos, ese momento tenso, o esa humillación que recibimos, o de pronto ese castigo, bueno, no sé qué usted esté viviendo ahora, pero para perdonar es recordar
ese momento sin dolor. Ahí es donde podemos saber si realmente nuestro corazón ha sido sanado, si realmente hemos perdonado, si realmente hemos soltado eso y hemos dejado que el Señor se encargue de todo eso. Dice el Señor, mía es la venganza, ayudaré el pago. Entonces, si te han ofendido, pues perdona. Simplemente a esa persona que de pronto te ofendió o que hizo algo, entonces tienes que perdonarla, tienes que dejarla, soltarla en las manos de Dios y que pedir a Dios más bien que cambie esa vida, que cambie el carácter de esa persona para que tú puedas ser libre, porque siempre vas a estar con esa carga y esa herida en tu corazón. Entonces, esas actitudes de enojo, de ira, de contienda, vienen es porque la herida está muy intensa y la herida tiene que cicatrizar, la herida tiene que tener un remedio y una medicina, y el único remedio y medicina es el Señor Jesucristo. Entonces, debemos de lidiar con esas heridas y lidiamos siempre pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole que nos traiga paz y gozo a nuestras vidas. Entonces, ¿cuáles son esas causas de esas reacciones o de eso que tomamos a veces? Casi siempre justificamos nuestras malas acciones y culpamos a otros por las ofensas recibidas. Entonces, a veces somos implacables, a veces queremos que la otra persona pague, ¿cierto? Que pague. Y a veces queremos que sienta de pronto el mismo dolor o más del que sentimos nosotros. Eso cuando se trata de algo sentimental, eso puede ser entre esposos o entre novios o entre personas. Uno a veces quiere como vengarse, ¿cierto? De lo que le hizo. Y de hecho, pues, esa no sería la solución porque estaríamos agravando el problema, ¿cierto? Entonces, por eso es que florece la amargura, el enojo, la ira y todas estas cosas que no nos dejan vivir en paz. El Señor allí en Juan 13:35 nos dijo, voy a leerlo, Juan 13:35, que el Señor siempre era un mandato, o es un mandato para nosotros como hijos de Dios. 13:35 dice así, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. También hay un versículo que está en Proverbios 10:12, dice que el odio despierta rencillas, pero que el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, lo que prácticamente nosotros estamos necesitando para poder perdonar es el amor de Dios. Cuando vemos ese amor tan grande que Dios dio su vida por nosotros, cuando vemos de esa manera que somos culpables de pecado, de que si Él quiere nos podría enviar al infierno si quisiera, porque somos pecadores y somos hombres malos, que queremos siempre vivir en maldad, que queremos siempre estar poniéndonos por encima de otros y queriendo que otros paguen de pronto las cosas o las consecuencias de lo que uno mismo ha hecho. Pero el Señor aquí hay un mandamiento, dice un mandamiento, que en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvieran amor, y el amor es lo importante de todo esto. El amor, si yo tengo amor, pues puedo perdonar fácil, pero si yo no tengo amor, si no tengo odio, pues ahora voy a empezar a lastimar a otros y otros me van a lastimar a mí, y ese odio va a hacer que la herida se agrande más en mí. Entonces, entonces esa es la manera como nosotros tenemos que empezar a lidiar con estas cosas que sentimos. El mayor aliciente para perdonar es Cristo. En la cruz Él llevó todos nuestros pecados y sufrió todo nuestro castigo. Entonces, así como hay consecuencias de las heridas que de pronto no dejamos, también hay consecuencias con las personas que nos rodean. O sea, nos volvemos hombres dañinos, hombres que queremos que otros paguen o que otros tal vez sientan lo mismo que nosotros hemos sentido. Dice acá, la sanidad viene por el perdón, pero si nos aferramos a las heridas, nos robarán el gozo y el contentamiento y vamos a reemplazarlo por la amargura y el resentimiento. Entonces, una de las palabras, y esa palabra es muy intensa, es el resentimiento. Cuando somos hombres resentidos, fíjense que un hombre resentido puede llegar, así como hace unos años allá en Estados Unidos, un muchacho resentido que hizo, vino y mató a todos sus compañeros en el colegio. ¿Por qué? Porque simplemente un día su profesor le habló de una mala manera, lo avergonzó delante de sus compañeros, pues él quedó resentido y fue prácticamente eso llenando su vida de odio y de ira. Y un día llegó con un arma a su colegio y fue y invistió a todos sus compañeros, los mató, porque era una persona resentida. Y cuando hay personas resentidas en este mundo, pues no pueden vivir en paz y no pueden
ver a otro que vive en paz. Siempre necesitan como una venganza, siempre necesitan que sientan lo que ellos sintieron. Son personas resentidas y no pueden vivir bien ni siquiera con ellos mismos ni con Dios. Entonces no se puede vivir en pecado y estar bien con el Señor. Eso lo dijo el Señor y muchas veces lo hemos predicado, lo hemos leído, de lo que dice allí Juan, 1 Juan 4:20. Dice que si decimos amar a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, pues ¿dónde está el amor de Dios, cierto? Entonces somos mentirosos, porque si no amamos a nuestro hermano, a las personas que vemos, que nos rodean, mucho menos vamos a amar a Dios, que es el que nunca vemos, nunca lo hemos visto. Entonces, de esta manera es que tenemos que empezar a ver que necesitamos la fe, necesitamos el amor de Dios y necesitamos verdaderamente arrepentirnos y llevar estas cosas, estas heridas a la cruz de Cristo. Entonces, estas malas actitudes pues envenenan nuestras relaciones, envenenan las relaciones que tenemos con nuestra esposa o con nuestros parientes más cercanos. Dañan la salud, dañan las actitudes, influyen en nuestro cuerpo de muchas maneras. Entonces, el perdón nos ayuda a ordenar nuestra vida. Entonces, no somos responsables de pronto por las decisiones de otras personas, por la manera como otras personas se comportan con nosotros. No somos responsables de eso, pero sí somos responsables de cómo nos afecta a nosotros. Entonces, pueden decirle a usted una mala palabra, tratarlo mal o de pronto engañarlo o hacerle muchas cosas o muchas situaciones, pero de usted depende si usted asimila eso o si usted lo deja que empiece a carcomer su vida. Porque el odio empieza a carcomer, la ira, el rencor, todas estas cosas empiezan a carcomer nuestras vidas y hacen que prácticamente nos enfermemos. Entonces, depende de nosotros cómo asimilemos eso. Si somos maduros espiritualmente, si somos hombres maduros que tienen un carácter, pues se van a parar frente a esa situación y van a decir, no, esto no me va a afectar, esto antes me va a dar como más aliento, como más motivación para seguir adelante. Dice un cuento que una vez un hombre se le cayó un caballo a un hueco y el hombre, como no lo podía sacar, no tenía la suficiente fuerza ni la manera de sacarlo, pues él dijo, voy a enterrar este caballo, y empezó a echarle tierra al caballo. Pero el caballito apenas sentía la tierra encima, él se sacudía y empezaba a pisotearla. Y poco a poco así fue haciendo el caballito hasta que el caballito salió de ese hueco. ¿Por qué? Porque él no se quedó solamente en que le echaban la tierra y se quedaba ahí quietico. Él se sacudía y veía que toda esa tierra caía al piso y la pisoteaba, y así fue avanzando hasta que salió del hueco. Entonces, que seamos nosotros así, que todo lo que hacen con nosotros, que toda la tierra o los insultos o la crítica, o bueno, piensen las cosas que de pronto le hayan hecho, pues tenemos que salir adelante con esta situación y que esa sea la fuerza o la motivación para continuar adelante y no desfallecer. Entonces, eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, y eso fue lo que Él mismo hizo, nos lo demostró en la cruz del Calvario, porque nosotros vemos ese recorrido de la cruz del Calvario hasta que fue crucificado. El Señor siempre tuvo a todo el mundo en contra. Los mismos discípulos, inclusive cuando fueron a apresarlo, lo dejaron solo. Él sintió la prueba de las tres que sentimos cada uno de nosotros como hombres. Él sintió la prueba física, sintió la prueba espiritual y sentimental. La prueba espiritual, porque él estuvo alejado de su Padre debido a que llevaba el pecado del mundo, estuvo alejado de su Padre. Eso fue una prueba espiritual grande, es sentirse sin relación con su Padre. La otra fue sentimentalmente. Prácticamente todas las personas que él amaba, todas las personas, sus discípulos, en determinado momento lo dejaron solo. Y la otra fue la prueba física, que tuvo que soportar la aflicción, los latigazos, todo esto que hicieron con él. Entonces debemos de empezar a ver que realmente Dios nos da la motivación, nos da el deseo de salir adelante y no sucumbir ante las pruebas y las situaciones difíciles que vengan en nuestra vida. Ahora, como reflexión o como unos puntos que voy a leer acá, es para que usted tenga en cuenta, para que usted mismo se autoexamine de lo que realmente está pasando, sucediendo en su vida. ¿Ha sufrido alguna herida que aún le afecta? ¿De qué manera ha lidiado con ella? ¿Se ha dejado afectar por ella o ha salido adelante?
Acuérdense que nosotros, depende de la edad que usted tenga, pues ha sufrido muchas circunstancias, muchas situaciones, ha vivido muchas cosas y que de pronto usted, algunas de ellas las ha superado y usted ahora mira hacia atrás y dice, bueno, eso me pasó en el pasado, pero gracias a Dios voy aquí adelante y no dejo que eso me afecte y voy creciendo y esas cosas ya no me pegan, no me llenan de motivación para odiar a la gente. Entonces, ¿de qué usted se ha dejado influenciar? ¿De esa herida o ha salido de ella? ¿Cómo le afecta recrear en su mente el mal que le han hecho? O sea, usted cuando piensa en ello, ¿se piensa con odio o lo piensa con orgullo de que salió de esta situación y que no se dejó afectar de ella? Entonces, ¿de qué manera afecta su mente? ¿Y cómo le afecta o ha adoptado actitudes pecaminosas como estas que vimos en Efesios, de que era la ira, el enojo? ¿Ha optado de esa manera o vive enojado a toda hora, en todo tiempo, amargado, con ira? ¿Su relación con Dios sigue igual? Porque puede ser, porque hay muchas pruebas o muchas situaciones en las cuales también el Señor las permite y Él las permite para que crezcamos. Puede ser, tal vez usted estaba airado, estaba en contra de Dios, porque la situación que vino a su vida puede ser la muerte de un familiar, ¿cierto? Y usted sabía que el único que tenía el control de esa situación era Dios y que de pronto no lo hizo, en determinado momento se le pidió por la vida de alguien, por la enfermedad de alguien, y Dios nunca hizo nada, pues usted dice, simplemente esa herida se produjo fue en contra de Dios. Entonces usted superó esto, usted ya le pidió perdón a Dios y al mismo tiempo aceptó su voluntad, o usted sigue peleando con Dios. Entonces, ¿qué le impide perdonar a otros? ¿Qué pasos debe comenzar para poder hacerlo o para poder procesar esto? Pues simplemente usted mirar lo que el Señor hizo en la cruz. Él siendo Dios, estando en el cielo, vino a morir por cada uno de nosotros. Vino a buscarnos a nosotros que estábamos perdidos, que no teníamos ninguna salvación, ninguna solución, pero Él vino a traer la solución. Pero Él tuvo que tomar una decisión. El mismo Dios cuando nos creó, Él sabía que íbamos a pecar, que íbamos a seguir en pecado, que íbamos a seguir en un mundo lleno de odio y de rencor y que también íbamos a odiar y a tener rencor con otros. Y aún así sabiendo eso, ¿cierto? Él tomó la decisión de morir por nosotros. Y lo que dice allí Romanos, Romanos 5, versículo 8, 5, 8, allí nos lo muestra muy bien la palabra de Dios. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, aquí es donde viene el perdón de Dios. Y para que el Señor hubiera tomado esa decisión de perdonarnos, aún siendo pecadores, como nos dice aquí en la palabra, fue una decisión, porque el amar es una decisión. Entonces, si usted decide amar a esa persona, si usted decide perdonar a esa persona que le hizo daño, ¿cierto? Si usted decide no dejarse más afectar de esa situación que de pronto está viviendo, si usted decide tal vez perdonar también a Dios por algo que no ha hecho, la salud de un familiar o la cuestión que usted diga o que usted piense o que esté viviendo, y usted dice, bueno, Dios tiene la culpa porque Dios no hizo, Dios tenía el poder para sacarme de esa situación y no lo hizo, pues se tiene que pedirle perdón a Dios, porque Dios sabe, Él es sabio, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y lo único que nos podía sacar de esa situación sí era Él. Pero si Él no lo hizo, es porque Él también tiene su voluntad, y porque Él sabe qué nos conviene y qué nos conviene a nosotros. Entonces, pues allí usted que está viendo ese video, que está escuchando este mensaje, simplemente yo le digo a usted, si hay alguna situación en la cual se está presentando en su vida y que usted no ha muerto, no ha querido morir a esa situación, no ha querido pedir perdón a la persona en la cual siente esa herida, siente ese rencor, siente esa situación, pues simplemente yo le digo, acude a Dios, primeramente pídale perdón a Dios y después vaya, pídale perdón o amístese con esa persona, con ese amigo, con ese familiar
con su esposo, su esposa, tal vez se ha sufrido una separación, tal vez se ha sufrido algún trauma a través de su vida de niño, pues simplemente póngala en las manos de Dios y Él va a traer sanidad a su vida, Él va a traer sanidad interior, pero solo lo va a hacer por medio del amor que tanto Él nos da como el que nosotros tenemos que sentir por otras personas. Y saber que así como nosotros nos equivocamos y en determinado momento hicimos las cosas mal hechas, pues también otros las pudieron haber hecho mal. Y en esas pudimos haber sido afectados nosotros. Pero el Señor quiere que perdonemos, que acudamos a Él y que le demos solo la gloria a Él. Y que lo hagamos solo por amor. Porque por amor es que podemos vivir en paz, en gozo y en alegría. Entonces, a usted, primeramente le pido o lo invito que venga a Cristo, que le pida perdón a Él. No, su pecado, su situación, primeramente mire su salvación. Usted necesita ser salvo. Todos estábamos perdidos en el mundo, en nuestros pecados, pero el Señor vino a traer salvación, como nos decía este versículo. Entonces simplemente usted abra su corazón a Dios y dígale: Señor, yo quiero verdaderamente que entres en mi corazón, que entres en mi vida y que me regale la vida eterna. Entonces cierre sus ojitos allí donde está y pues repita estas palabras, repítalas de acuerdo a lo que usted va entendiendo, lo que usted quiere decirle a Dios. Y dígale así: amado Dios, yo te doy gracias por este mensaje y por esta oportunidad que me das de venir a ti. Te doy gracias, Señor, porque hoy he entendido que todo lo que estoy padeciendo, sufriendo, toda esa amargura, todo ese enojo, toda esa situación que tal vez se ha presentado en mi vida, Señor, es debido a que no he pedido perdón o que no he perdonado, Señor. Es debido a que he dejado que esa herida entre en mi corazón, Señor, y la he guardado durante muchos años y no he permitido que tú la saques, Señor. No he permitido que tú te lleves todo esto a la cruz del Calvario. Hoy quiero arrepentirme de mi pecado, quiero pedirte perdón por mi pecado y quiero perdonar a todos aquellos que me ofendieron. Quiero quedar libre de toda situación, de toda herida que haya venido a mi alma. Gracias te doy, amado Dios, por pagar el precio de mi pecado en la cruz del Calvario, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo por mí. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador personal y te pido que me selles con el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, se llama la oración de fe, una oración que es la declaración y el arrepentimiento de todas las cosas que de pronto usted ha hecho, de la vida que ha vivido, y tal vez no le había dado la oportunidad a Dios que entrara a su vida, a su corazón. Pues hoy le doy gracias a Dios que usted haya hecho esta decisión y que quiera que Dios empiece a tomar el control de su vida. Y el Señor la va a tomar y le va a dar vida eterna y le va a traer perdón y paz a su vida. Y van a empezarse a manifestar ese fruto del Espíritu en su corazón, en su vida, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la templanza, la mansedumbre, la bondad. Todas esas cosas van a empezar a manifestarse en su vida, pero siempre y cuando usted deje que Dios obre en usted. Entonces, ya para terminar, quiero orar por usted, por esa decisión que hizo de recibir al Señor como Salvador personal, y también para aquellas personas que se encuentran hoy enfermas o en diferentes situaciones, para que el Señor tome el control de ellas y que, de acuerdo a su voluntad, haga la obra en usted. Entonces, yo te doy gracias, amado Dios, por este mensaje. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me diste de traer, Señor, este mensaje, Señor, que es un mensaje que trae perdón, que trae amor, que trae gracia. Gracias te doy por aquella persona que ha querido hoy escuchar, que se ha detenido a escuchar este mensaje, Señor. Edifícalo a través de tu palabra. Tócalo, Señor. Llévale, Señor, ese mensaje allí al fondo de su corazón y permítele ver las cosas, Señor, que tal vez está haciendo mal y que solamente viniendo a ti puede corregir su vida, puede darte la oportunidad a que entres en él. Gracias te doy por estas personas que tomaron esa decisión. Llénalas de ti y esa obra que tú iniciaste hoy en ellos, Señor, la perfección es hasta que tú vuelvas. Yo te doy gracias también a aquellas personas, Señor, que se encuentran, Padre amado, pido por ellas, en cárceles, en hospitales, en geriátricos, que se encuentran en situaciones tal vez económicas, sentimentales, físicas, espirituales, Señor. Solo conoces, Señor, cada persona que está allí escuchando y viendo este mensaje. Tú sabes esa necesidad que hay en sus vidas, en sus corazones. Te pido que tomes parte en esta situación y lo ayudes a confiar en ti, los ayudes a que su fe crezca, a que su fe verdaderamente haga la obra
para que tú puedas entrar y tomar el control de sus vidas. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, gracias por las personas que se conectaron, te doy gracias a ti por este mensaje, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.